¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si alguien conquistara medio planeta porque le daba pereza tener que hacer una cosa a la vez? Pues déjame contarte de Gengis Khan, el tipo que, literalmente, decía, ¿qué tan difícil puede ser conquistar el mundo? Spoiler, no tan difícil para él. Gengis no solo fue temido por ser brutal en la batalla, también dejó el imperio mongol más grande que jamás existió. Como quien deja su mochila tirada en todas partes, él dejó ciudades enteras, pero destruidas. Bienvenidos a Reprobado en Historia, donde la historia no la aprendes porque quieras, sino porque estás al borde de reprobar. Hoy, prepárense para viajar al siglo XIII y conocer al conquistador más temido, el tipo que hizo ver a los demás como aficionados, Gengis Khan. Y ya que estás aquí, antes de que comencemos con las batallas épicas y ciudades en ruinas, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque la próxima vez te voy a contar cómo conquistaron otros, pero desde la comodidad de su sofá. Vamos, que te prometo que no tendrás que cruzar montañas con elefantes, como cierto Aníbal. Botón de suscribirse y activa la campanita, porque la próxima todo comienza en la vasta estepa mongola, donde nace Temujin. Sí, suena como el nombre de un niño normal, pero, spoiler, se convertirá en Gengis Khan, el terror de medio mundo. Desde el principio, la vida lo trata mal. Nace en la pobreza, literalmente no tenían ni un yak para ordeñar. Y como si fuera poco, cuando su papá va a una reunión de tribus, le dan veneno y bye, papá. Y ahí no para la cosa. Su propio clan los abandona a él y a su familia. Los dejan solitos comiendo raíces y bichos para sobrevivir. Nada gourmet, pero bueno, el chavo se las arregla. Así que, en lugar de rendirse, Temujin crece con esa típica mentalidad de voy a ser más fuerte que todos. Algo así como un Bruce Wayne de la estepa. A los 15 años, lo capturan y lo esclavizan. Pero, ¿crees que Temujin se iba a quedar quieto? Obvio no. Se escapa y sobrevive con pura fuerza de voluntad, el muchacho era un toro. Ya libre, se va armando su banda de seguidores. Pero su verdadero sueño no era solo escapar de la esclavitud, no, señor. El tipo quería unificar todas las tribus mongolas, que eran más conflictivas que fans de reggaetón y metal juntos. Y así, con carisma, fuerza bruta y bastante suerte, va convenciendo a tribu tras tribu. Los mongoles, que antes ni se soportaban entre ellos, de repente lo siguen como si fuera una estrella de rock. Ahí es cuando lo empiezan a llamar Gengis Khan, o sea, el Gran Khan. El chico que no tenía ni un yak se convierte en emperador. De comer bichos a gobernar la estepa. Pero, tranquilos, que lo mejor apenas empieza. Gengis Khan no solo era fuerte, también tenía un plan brillante, nos unimos o te borro del mapa. No es la estrategia más diplomática, pero oye, funcionaba. El tipo era un genio convenciendo jefes de otras tribus. Les prometía riquezas, botín, y algo más importante, no ser aniquilados. Claro, ¿quién dice que no a eso? Primero, unos cuantos líderes dijeron, va, me suena. Y después, cuando el rumor de sus victorias empezó a correr, las otras tribus se dieron cuenta de que tenían dos opciones, hacerse ricos o desaparecer. El lema no oficial de Gengis era, únete o muere. Lo de con cariño, lo añadimos nosotros, porque en la práctica era directo al grano. Los que aceptaban unirse bajo su mando recibían protección, riquezas y, lo más importante, no ser aplastados por el imparable ejército mongol. ¡Qué ofertón! Así que, al final, todas las tribus se dieron cuenta de que era más cool unirse a Gengis que pelearse entre ellas por quién robaba más caballos. Así que, sí, Gengis se convirtió en el jefe de jefes, uniendo a las tribus mongolas como si fueran un equipo de Avengers nómadas. El tipo literalmente convirtió una serie de pequeñas bandas caóticas en un ejército imparable. Y todo eso en tiempo récord, como si estuviera desbloqueando logros en un videojuego. A partir de ahí, empezó la verdadera conquista. Con todas las tribus a su mando, Gengis salió a conquistar el mundo. Los que antes eran rivales ahora eran colegas conquistadores. Y así es como Gengis Khan pasó de ser un don nadie de las estepas a unificar a los mongoles y ser el líder de uno de los ejércitos más temidos de la historia. Gengis no era solo un líder militar, era un visionario, un constructor de imperios. Su reino abarcaba desde China hasta Europa, literalmente cubría un cuarto del mundo conocido. Y todo esto lo hizo sin Google Maps ni nada. El Khan tenía una habilidad increíble para organizar todo lo que conquistaba.
Cada vez que tomaba una nueva ciudad o territorio, no solo destruía, también construía. Era como un arquitecto en medio del caos. Donde antes había ciudades caóticas y separadas, Gengis dejaba detrás rutas comerciales, leyes y hasta protección para la gente que se sometía a su gobierno. Su imperio conectaba a Oriente y Occidente, algo así como el Wi-Fi de la Edad Media. La famosa ruta de la seda, por ejemplo, empezó a ser más segura y transitada gracias a su control. El secreto de Gengis era saber cuándo usar la fuerza bruta y cuándo ser pragmático. No todo era pelea, si podía obtener algo a través del comercio o la diplomacia, lo hacía. A pesar de lo temido que era, supo equilibrar su brutalidad con la astucia. ¿Qué mejor líder que alguien que sabía cuándo conquistar y cuándo negociar? Gracias a sus tácticas, el imperio mongol se convirtió en el más grande de la historia, y lo hizo parecer fácil, como si estuviera montando en bicicleta. Además de todo, el Khan aseguraba que en su vasto imperio la gente pudiera viajar de un lado a otro sin problema, lo cual incentivó mucho el comercio y el intercambio cultural. Gengis Khan no solo creó el imperio más grande del mundo, también fue responsable de una revolución comercial y cultural, algo que hoy daría muchísimos likes. Así que, si hoy tenemos la globalización, se lo debemos, en parte, a este tipo. Gengis no solo era un conquistador, también fue el arquitecto de un nuevo orden mundial. Los mongoles no eran cualquier ejército. Bajo el mando de Gengis Khan, se convirtieron en una máquina imparable. Literalmente eran el terror a caballo, como si fueran los campeones de Mortal Kombat pero en la vida real. Gengis era el maestro de la estrategia militar. Su táctica estrella era la guerra relámpago. Ataques rápidos, feroces y luego, desaparición. Antes de que sus enemigos supieran qué les había pasado. Usaban arqueros a caballo que disparaban en movimiento, algo que nadie en su época hacía tan bien. Era como un videojuego, pero en la vida real, y los mongoles eran los mejores jugadores. Y si eso no fuera suficiente, Gengis tenía una red de espías. Como si fueran los James Bond de la estepa. Estos espías le pasaban toda la información sobre los enemigos, desde cuántos soldados tenían hasta qué comían. Otra táctica genial, las falsas retiradas. El ejército mongol fingía huir, los enemigos caían en la trampa persiguiéndolos y luego, sorpresa. Gengis y su ejército regresaban a atacar con todo. El tipo hacía que sus enemigos cayeran en cada trampa, como si les prometiera pizza gratis y luego les cerrara la puerta en la cara. Lo más loco es que, sin teléfonos ni correos, sus mensajes siempre llegaban a tiempo gracias a los mensajeros a caballo. Todo el ejército mongol estaba perfectamente coordinado. De hecho, dominaban tanta tierra que su sistema de comunicación y organización era mejor que el de muchos imperios más civilizados. Una verdadera clase maestra en estrategia militar. Gengis Khan era un adelantado a su tiempo. Los mongoles eran como un ejército ninja en caballos, rápidos, letales y siempre un paso adelante. Es gracias a esa innovación en estrategia militar que lograron dominar desde China hasta Europa, creando uno de los imperios más impresionantes de la historia. Gengis Khan no era solo músculo, también tenía un sistema legal llamado Alei Yassa. Era como su constitución personal para mantener a su imperio en orden. Sí, era brutal, pero muy efectiva. Las reglas eran claras y estrictas, y quien las rompía lo pagaba caro. Pero para los que seguían las reglas, todo era orden y tranquilidad. La ley Yassa imponía disciplina. Todos eran iguales bajo ella, desde los soldados más bajos hasta los generales. El Khan no hacía excepciones. Las ciudades que se sometían a él sabían que, si obedecían, estarían protegidas y podrían seguir con sus vidas. Pero, si se rebelaban, bueno, el Khan no era muy fan del caos innecesario. Gengis tenía esa mezcla rara de brutalidad con justicia. Era como un superhéroe oscuro, uno que arrasaba ciudades pero que también seguía un código de honor. Al final, su gente lo respetaba no solo por ser un conquistador, sino por ser un líder que imponía orden en el caos. Y así mantuvo a su vasto imperio unido y en paz por mucho tiempo. La clave de su liderazgo era esa, reglas claras y castigos duros para quienes las rompían. Nadie podía decir que no sabían a qué se atenían bajo el mando del Khan. Y aunque parezca contradictorio, la ley Yassa también tenía elementos de equidad y protección para su gente. No era solo violencia, también había una estructura muy bien pensada. Es por esto que, a pesar de lo temido que era, muchos lo seguían con lealtad.
Sabían que con el todo era claro, si cumplías, vivías bien. Si no, bueno, mejor ni mencionarlo. ¿Sabías que Gengis Khan, el tipo más rudo de las estepas, era un crack de la tolerancia religiosa? Suena raro, ¿no? Pues sí, aunque era conocido por arrasar ciudades, en cuanto a religiones era más cool que muchos de la época. A Gengis no le importaba si adorabas a un dios, a un árbol o a un pollo dorado. Mientras obedecieras sus leyes, podías seguir con tu religión sin problema. Así que podías rezar tranquilo mientras el imperio seguía creciendo. El tipo era muy pragmático. Sabía que, si le daba libertad religiosa a la gente, eso traería estabilidad. Y con estabilidad venía paz, al menos dentro de su vasto imperio. Los seguidores de todas las religiones podían practicar libremente, siempre que no causaran problemas, claro. Esa era la única condición. Mientras no te metieras en líos, Gengis no se metía contigo. Imagina eso en plena Edad Media, cuando en Europa la gente peleaba solo por cómo rezar. Gengis estaba a otro nivel, básicamente era un adelantado a su tiempo en cuanto a diversidad. Incluso, tenía líderes religiosos en su círculo cercano, algo así como un consejo multicultural. No le importaba si eras cristiano, musulmán, budista o chamán. Lo que importaba era tu lealtad al Khan. Lo que pasa es que Gengis tenía claro que el orden era más importante que imponer una única religión. Así, lograba mantener a todos felices, o al menos tranquilos. Y no solo eso. Gengis también protegía los templos y monasterios dentro de su imperio. No tocaba esos lugares sagrados, siempre y cuando los sacerdotes no se metieran en política. Entonces, si un monje tibetano o un chamán siberiano vivía en el imperio de Gengis, lo podía hacer sin miedo. Eso sí, con las reglas claras del Khan por delante. Así que, cuando pienses en Gengis Khan, no solo lo veas como un conquistador brutal. Recuerda que también tenía su lado zen. Un tipo que respetaba credos mientras construía su imperio. Gengis Khan no solo dejó huella en su época, sino que sus acciones cambiaron la historia mundial. Y no, no es exageración. Lo que hizo este tipo afectó el comercio, la cultura, todo. Primero, gracias a él, la famosa ruta de la seda se convirtió en la autopista comercial más importante de su tiempo. No había semáforos ni nada, pero por ahí fluían productos, ideas y hasta pandemias. Imagina caravanas llenas de seda, especias, y hasta secretos militares, cruzando de Asia a Europa. Todo eso era posible porque el imperio de Gengis lo garantizaba. Era como el Uber de la Edad Media, pero con camellos. El Khan facilitó el intercambio de ideas entre Oriente y Occidente. ¿Quieres saber de pólvora? ¿Imprimir libros? Todo eso viajó por su imperio. Gracias a él, esos inventos llegaron a Europa. Pero no solo se intercambiaban cosas materiales. Las culturas también se mezclaban. Gengis creó un espacio donde los comerciantes y viajeros podían aprender unos de otros. Un precursor de la globalización. Además, con el Khan al mando, había seguridad. Los comerciantes no tenían que preocuparse de que los asaltaran en el camino. Era un tipo de garantía mongola. Un trato justo y sin interrupciones. Y no todo fue comercio. Gracias a las conquistas de Gengis, hubo una especie de intercambio cultural en el que las ideas fluyeron. Como un gran TikTok histórico, pero sin bailes. Así que, si alguna vez te preguntas cómo llegó tanto conocimiento de Asia a Europa, dale las gracias a Gengis Khan. Ese intercambio cultural fue crucial para el Renacimiento y la Edad Moderna. Lo que es seguro es que Gengis Khan no fue solo un conquistador. Él conectó el mundo de una manera que nadie había hecho antes. Así que, cada vez que leas un libro o mires una película histórica, recuerda que el Gran Khan ayudó a que todo eso fuera posible. Gengis era, sin duda, un creador de puentes entre civilizaciones. Un emperador que no solo aplastaba, también unía mundos. Ah, la muerte de Gengis Khan, qué gran misterio. Como si el tipo no hubiera sido lo suficientemente épico en vida, su muerte está rodeada de tantas leyendas que parece el episodio final de una serie de suspenso. Algunos dicen que Gengis murió tras una caída de su caballo. Triste, pero posible. El hombre vivía a caballo, y esas cosas pasan, incluso a los emperadores. Otros aseguran que una flecha perdida lo alcanzó en una batalla. Pero calma, no era una flecha de amor ni mucho menos.
La guerra es la guerra, y a veces el destino juega sucio. La versión más loca es que nadie sabe realmente cómo murió. El lugar de su tumba sigue siendo un completo misterio, como si el tipo hubiera desaparecido del mapa por arte de magia. Y, por si fuera poco, los mongoles que lo enterraron supuestamente se encargaron de borrar cualquier rastro. Hay historias de ríos desviados para cubrir su tumba y de cientos de caballos pisoteando el lugar para que nadie lo encontrara. Es como si Gengis Khan hubiera dicho, ni en muerte van a saber dónde estoy. Y hasta hoy, la arqueología no ha podido resolver el enigma. Hay quienes especulan que su tumba está en algún rincón perdido de Mongolia, rodeada de montañas y secretos. Pero hasta el día de hoy, nadie ha dado con ella. Imagina que estás en una búsqueda del tesoro sin mapa. Así se sienten los arqueólogos que intentan encontrar sus restos. Parece el comienzo de una película de Indiana Jones, pero sin final feliz. Y mientras tanto, el misterio sigue. Tal vez algún día alguien lo descubra, o tal vez no. Lo cierto es que Gengis Khan sigue siendo un enigma, incluso después de muerto. Así que ahí lo tienes, el Gran Khan, un hombre envuelto en leyendas hasta el último de sus días. Ni en su muerte dejó de ser interesante. Y aquí viene lo más loco. ¿Sabías que 1 de cada 200 hombres vivos hoy podría ser descendiente directo de Gengis Khan? Sí, el mismísimo. El tipo no solo conquistó tierras, también conquistó, bueno, ya te imaginarás. Resulta que, aparte de ser un genio militar, Gengis tenía una vida amorosa bastante activa. Se estima que tuvo tantos hijos que su ADN sigue dando vueltas por el mundo. Imagina que un buen día descubres que tu tatarabuelo es Gengis Khan. Sería el mejor legado familiar del planeta. Un tipo que conquistó medio mundo, ¿quién no querría tener esos genes? Pero no todo era diversión para Gengis. Cada alianza que hacía con una tribu implicaba casarse con una hija o sobrina del líder. Así que el tipo usaba el matrimonio como otra estrategia de expansión. Gracias a su impresionante número de descendientes, su linaje se esparció por Asia y más allá. Es como si Gengis hubiera sido el Agliter de la Edad Media, donde tocaba, dejaba rastro. Así que, técnicamente, podrías tener un poco de Khan en tu ADN y ni siquiera saberlo. ¡Qué loco! No. Imagínate que tus genes tengan algo de ese conquistador legendario. Hoy en día, los estudios genéticos han comprobado que su linaje es uno de los más extendidos en el mundo. Casi como si el tipo hubiera dejado su huella en más formas de las que imaginamos. Así que, cuando pienses en Gengis Khan, no solo lo veas como un conquistador brutal, también fue un Casanova de proporciones épicas. El tipo literalmente cambió el curso de la historia, no solo por sus conquistas, sino también por sus herederos. Y así, su legado sigue vivo, tanto en las tierras que dominó como en la genética de medio mundo. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, quién sabe, tal vez estés viendo un pequeño rastro del Gran Khan. Y ahí lo tienen rezagados, Gengis Khan, el tipo que puso la palabra a conquistar en el diccionario. Y en las pesadillas de medio mundo. Así que, la próxima vez que te quejes porque tienes muchos deberes, recuerda a este tipo, que mientras tú procrastinabas, él conquistaba continentes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde probablemente intentemos resolver si los romanos eran más duros que Gengis. Spoiler, depende de cuántas capas de túnica traían puestas. Hasta la próxima.